Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Este es el segundo video en vivo que hago sobre temas de salud mental. Y el día de hoy voy a tocar un tema que me han dicho mucho, he platicado mucho, me han comentado mucho. Y créanlo, ¿no? Van a decir, bueno, ¿y esta por qué le tiene tanto cariño a este tema, ¿no? Pero le tengo mucho cariño al tema de la ansiedad. ¿Y por qué le tengo mucho cariño al tema de la ansiedad? Porque la ansiedad la ansiedad de alguna manera ha sido mi compañera de vida muchísimo tiempo. Yo tengo ansiedad, según yo, desde antes, pero a los 7 años se presentó por primera vez en forma de un ataque de pánico, que ahorita vamos a ver las diferencias, pero pues la ansiedad ha sido parte la ansiedad ha sido parte de mi vida durante muchos años. Tengo 30 y desde los 7 pues es bastante, ¿no? Entonces la he aprendido a querer, a entender, a no juzgar, ¿sí? Y a saber que existe por alguna razón y que gracias a ella soy quien soy en el día de hoy. Y hay diferentes tipos de ansiedad, hay diferentes síntomas, diferentes formas, diferentes manifestaciones. Total, la ansiedad es como para un video de mil millones de horas. Pero hoy vamos a tocar como las bases de la de la ansiedad. Sí, excusarse que es exceso de futuro, sí. Mame y Love, sí es exceso de futuro. De hecho, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la anticipación y preocupación excesiva por lo que va a pasar. Es estar pensando en desgracias o en problemáticas futuras o en problemáticas sobre todo que tú no tienes la respuesta. Y entonces al no tener tú la respuesta, empiezas a entrar en este estado de nerviosismo extremo y en tu cabeza empieza a haber muchísimo como autoexigencia de saber las cosas que no puedes responder. Entonces, ¿cómo te sientes, por ejemplo, cuando estás tratando de resolver un problema matemático y no sabes la respuesta? Te empiezas a frustrar, ¿sí? Y empiezas a decir, ¿por qué no sé? Y empiezas a tratar de resolverlo y de tomar los medios necesarios, calculadoras, tablas, lo que sea, para hacerlo. Pues eso mismo pasa en la cabeza, pero nunca vas a encontrar la respuesta. El problema matemático tiene una respuesta específica. El problema que tú te haces en tu cabeza, ¿sí? El problema que te está causando ansiedad, no tiene una solución específica. Entonces, tú mismo te haces, pues te haces estos síntomas, ¿no? Entonces, obviamente ahorita les voy a hablar como de generales, ¿sí? Por ejemplo, es súper importante saber que la ansiedad, ¿sí? Hay síntomas psicológicos y síntomas físicos. Es algo que se puede somatizar muy fácil. Entonces, el 70% de personas que tienen algún problema de salud como hipertensión, diabetes, artritis, etcétera, el 70% de estas personas que están diagnosticadas con estas enfermedades tienen antecedentes de ansiedad. O sea, la ansiedad estaba primero que esas enfermedades. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Pues preocupación crónica, agitación. Ahorita les voy a decir como más específico los síntomas que pueden localizar en ustedes o en los demás, para saber si ustedes o los demás están teniendo ansiedad, ¿ok? El 20% de los adolescentes experimentan ansiedad y depresión. La ansiedad, o la Xochitl, la ansiedad va de la mano, ¿sí? Es un síntoma de la depresión. Entonces, también, ¿qué es importante saber? Que la ansiedad no es un ataque de pánico, no es un ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad o de pánico es un síntoma o es derivado de ya tener ansiedad. O sea, con la ansiedad se vive constantemente, ¿sí? O sea, es como si, por ejemplo, el tener ansiedad hagan de cuenta que es estar ustedes cruzando la calle cuando el semáforo ya está en rojo. O sea, cuando el semáforo para ustedes de cruzar ya está en rojo, o en verde, por ejemplo, para los demás. Entonces, el vivir con ansiedad es
que el semáforo esté en verde, empiecen a venir los coches y ustedes estén empezando a cruzar la calle y entonces tengan que correr. Esa sensación de adrenalina es constante, es todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien vive con ansiedad? Está todo el tiempo cansada, física y mentalmente, ¿sí? O sea, son personas que a lo mejor no tienen mucha energía, pero no tienen mucha energía porque ya la están gastando todo el día, ¿sí? Están todo el día en esta montaña rusa, subiendo y bajando, entonces es súper desgastante, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas? Hay varias causas de la ansiedad, les voy a decir tres primordiales, ¿sí? La genética, que es carga de historia familiar o trastornos que vengan de la familia. La otra es química cerebral, neurotransmisores que no estén funcionando bien o que no se encuentren en correcto balance. O también el ambiente, ¿sí? O sea, que son situaciones traumáticas, cosas que nos recuerden algún susto, alguna cosa que nos pasó en la niñez o en el pasado, ambientes frustrantes o estresados. ¿Y cuáles son los posibles métodos de ayuda? ¿Sí? Hay tratamientos alternativos, hay psicoterapia o cualquier tipo de terapia cognitiva conductual o cualquier tipo de terapia que a ustedes les funcione y o medicación, para los que quieran o no medicación, siempre hay la opción, ¿ok? Entonces, es muy importante diferenciar lo que es la ansiedad del miedo, porque un miedo no es exactamente ansiedad. Un miedo siempre se tiene como una respuesta primitiva a algo. Entonces, el miedo es una alarma que pasa cuando nosotros nos sentimos en peligro. Entonces, eso lo tenemos todo el mundo y es un como alto afecto negativo, ¿sí? Y es orientada al presente, ¿sí? El miedo es racional, es now, o sea, en este momento tengo miedo porque porque hay una araña, hay una tarántula en mi cuarto, ¿sí? Entonces, ese es un miedo, es una respuesta del sistema a algún estímulo que está pasando en ese momento. Y la ansiedad es una combinación de distintas emociones y entonces siempre, como les decía, es un miedo al futuro, es un miedo que para los demás puede sonar irracional, pero para ti que estás sufriendo ansiedad es totalmente racional. Por ejemplo, es un miedo al ¿por qué estamos aquí? Es un miedo, puede ser existencialista, puede ser qué tal que mañana tiembla, qué tal que, no sé, cosas que no tenemos en nuestro control, ¿sí? O sea, si hay una araña la podemos tomar y sacar del cuarto y se acaba el miedo. Si hay una ansiedad, no podemos predecir el futuro. Entonces es este constante estar desgastándonos nosotros mismos, ¿sale? Entonces, ustedes dirán, bueno, es que, bueno, o sea, como, ¿por qué querrías o tendrías afecto a este tipo de cosas como la ansiedad? Yo tengo mucho que agradecerle a la ansiedad, ¿sí? Me he entendido, me he sentido muy frágil en muchas ocasiones, me he sentido muy insegura en muchas ocasiones y eso te genera carácter. Eso te genera carácter, te genera valentía. Las personas que tienen ansiedad y que tienen depresión y que tienen cualquier trastorno de salud mental son personas muy valientes, ¿sí? Porque están luchando contra su interior, ¿sí? Y entonces es algo que a lo mejor los demás no pueden estar, o sea, no tienen a lo mejor el concepto, ¿sí? Pero es estar estar contra ti mismo y tus pensamientos, que tú eres tu mente, pero en ese momento no la puedes controlar. Entonces, les voy a decir unos focos importantes. Y ahorita les voy a decir, me comenta aquí Tatis, por ejemplo, de lo que siente miedo. Y ahorita les voy a decir cuáles son los miedos más comunes cuando tienes ansiedad. Entonces, los focos de alerta para saber si tú tienes ansiedad o alguien alrededor de ti tiene ansiedad son problemas de memoria, ¿sí? Por ejemplo, yo soy malísima con los nombres, o sea, malísima, y de repente estoy, no sé, en la calle y se me olvida las palabras, por ejemplo. A veces me acuerdo más de una palabra en inglés y me cuesta trabajo acordarme de cómo se llama en español,
porque me empiezo a poner nerviosa. Me da muchísima ansiedad, por ejemplo, las matemáticas, y entonces me bloqueo. Entonces, todo ese tipo de cosas, problemas de memoria, son súper comunes. El insomnio, o sea, ¿qué pasa? Cuando una persona con ansiedad se desconecta y se acuesta, entonces la cabeza dice, ahora sí, ¿sí? Ahora sí, ya no tengo nada con qué enfrentarme en el mundo, ni con personas, ni con situaciones. Ahora estoy yo sola conmigo, dale con todo. Y te das cuerda solito y empiezas a pensar, ¿qué tal que me muero? ¿Qué tal que me pasa algo? ¿Qué tal que o sea, no sé, cosas, como les digo, que no puedes controlar? Entonces, no te puedes dormir, porque estás tratando de resolver el mundo antes de cerrar los ojos. Y entonces obviamente eso te despierta, ¿sí? Y eso hace que no puedas o dormir tranquilo, de corrido, o que te quedes con el ojo pelón toda la noche. Entonces, eso es importante. Ya van 2 personas que me dicen que les da ansiedad cuando piensan en la muerte. Y sí, ahorita les voy a decir que ese es uno de los principales miedos, ¿ok? Taquicardia, se te acelera el corazón muchísimo, sientes que se te va a salir, y eso, si piensas que te vas a morir, dices, me está dando un ataque al corazón. Entonces es espantoso. Dolores de cabeza porque la estás utilizando demasiado y ya no puede tu cerebro ni tu cabeza. Problemas para respirar porque empiezas a hiperventilar y a hiperventilar y a hiperventilar. Entonces sientes que no te alcanza el aire. Y al hiperventilar, ¿qué es lo que pasa? O sea, se te empiezan a dormir las manos. Se te empiezan a dormir las manos, se te puede dormir la boca, empiezas a temblar y te empiezas a ofuscar. Entonces si la gente empieza a decirte, tranquilízate, todo está en tu cabeza y demás, te pones más ansiosa porque dices, ¿cómo es posible? Hola, Sionel. ¿Cómo es posible que yo misma me esté causando esto y no lo pueda controlar? Y al día siguiente te acuerdas de ese episodio de ansiedad y lo ves totalmente irracional, ¿sí? Pero en el momento el mundo se te estaba acabando y tú no podías controlar esa mente. Entonces es una bolita de nieve que te empieza a frustrar y frustrar y frustrar. Y exacto, o sea, aquí me está diciendo gente esencial que está relacionado con tener una necesidad de tener control para todo. Entonces cuando llegan estos miedos en los que no tienes control ni respuesta, se te sale de las manos. Entonces, preocupación constante, problemas para concentrarse porque obviamente estás todo el tiempo pensando en otra cosa y ya se te derivó, escuchaste un ruido y ya se te derivó otro pensamiento, etcétera, etcétera. Procrastinar muchísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes ansiedad? Un problema te está causando ansiedad y lo tienes que resolver, pero lo pospones y lo pospones y lo pospones porque tu mismo cuerpo y tu misma mente te bloquea, ¿sí? Y al bloquearte no puedes resolver las cosas de afuera. Entonces te sientes culpable contigo mismo y entonces vuelves a caer en este círculo vicioso y te bloqueas y te bloqueas. Entonces no son personas flojas, ¿sí? No son personas flojas, no son personas que no tengan motivaciones, al contrario, ¿sí? Imagínense ustedes tener que estar haciendo el trabajo de la vida diaria y entonces, o sea, estar luchando con las cosas de la vida diaria. Imagínense que ustedes están peleando una pelea de box todo el tiempo, ¿sí? Mientras están haciendo su trabajo, ¿sí? O están lidiando con alguien aquí atrás que le está diciendo algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, mientras ustedes están haciendo su trabajo diario de oficina, están cuidando a sus hijos, están yendo a hacer ejercicio, o sea, es todo el tiempo el peso aquí atrás. Entonces, obviamente procrastinas porque tienes miedo de fallar, tienes miedo de no tener el control de las cosas, tienes miedo de que las cosas se te salgan de las manos y que es mejor no hacerlo, porque entonces no tienes esas consecuencias, ¿sabes? Falta de paciencia y tolerancia, ¿sí? O sea, es esta necesidad de saber qué está pasando y de tener todo bajo control. Obviamente, cuando va pasando el tiempo, vas sabiendo cómo manejarlo y vas sabiendo cómo te afecta a ti y cómo lo vas a ir cambiando, etcétera. Necesitan mucho de validación, ¿sí? Alguien que tiene ansiedad necesita saber que está haciendo las cosas bien, porque eso es algo que le da seguridad, ¿sí? En el momento en que tú estás en una clase, estás haciendo un deporte, estás con gente, lo que sea, es básico. O sea, no es básico, sino no saben lo bien que se siente una persona cuando tiene ansiedad. Por ejemplo, alguien que tenga ansiedad social, que le diga, qué bueno que viniste,
o me caes excelente, gracias por venir a mi fiesta, por ejemplo. Eso es el mundo, ¿sí? Cuando alguien tiene, por ejemplo, ansiedad social, porque les digo, hay diferentes tipos de ansiedades. Entonces, el estar constantemente validando para una persona con ansiedad es súper importante. Los ataques de pánico, les digo, estos son focos también, focos de alertas, y problemas gastrointestinales. Esta es una forma de somatización. ¿Qué pasa con el intestino? El intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, si todo el tiempo estamos aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Se pasa a nuestro segundo cerebro, que es el estómago, y entonces existe colitis, gastritis, todas estas itis, ¿sí? Son sintomatizaciones de problemas a nivel emocional, ¿sí? Todas las itis, o sea, lo demás son bichos, parásitos, etcétera, ¿sí? Pero todo lo demás es relacionado con los sentimientos. Entonces, como no pueden salir de la cabeza, entonces se trasladan al estómago y salen en forma de síntomas, como es, no sé, inflamación, estreñimiento, yo qué sé, ¿no? O sea, 1000 cosas. Sudoraciones, evitación del problema y pensar demasiado las cosas. Estos son los síntomas como principales o los focos rojos. Ahora les voy a decir 23 cosas así puntuales, ¿sí? Que las personas que sufren de ansiedad quieren que sepan. O sea, si eres alguien que sufre de ansiedad o si tienes amigos, familiares o personas cercanas que sufren de ansiedad, seguramente tú has experimentado alguna situación de estrés o confusión, ¿sí? Con estas personas. Y te molestan este tipo de cosas. Por ejemplo, a lo mejor no te contestaban un WhatsApp, a lo mejor son dispersos, a lo mejor no te cancelaron un plan, a lo mejor los sientes distantes. Y esto son 23 cosas básicas de 23 cosas básicas de las personas, perdón, me estaban llegando unos mensajitos, de las personas que con las personas con ansiedad queremos y quieren que sepan las personas de nuestro alrededor. La primera es que cualquier cosa que nos esté causando ansiedad puede ser irracional para ti, pero para la persona es real y es totalmente válido, ¿sí? Pueden ser miedos desde me voy a morir, me voy a desmayar, me voy a volver loco y me van a tener que meter a un hospital psiquiátrico, me voy a quedar solo, no voy a poder con el trabajo, no voy a poder con mi vida. Son todos estos miedos, sí, que a lo mejor si tú se los platicas a alguien, la otra persona que no está conectado en ese momento contigo va a decir, ay, o sea, por favor, relájate, está en tu cabeza, etcétera. Y eso es invalidar el miedo de alguien. Y cuando invalidas el miedo de alguien, sea lo que sea, la persona se siente peor, porque entonces siente que no tiene el derecho de sentirse mal por algo que no es válido, que no existe. Entonces es importante que sepan que las personas con ansiedad es muy válido lo que están sintiendo en ese momento y es real. La ansiedad puede llegar a pegar en cualquier momento y cuando aparece lo único que necesitan las personas con ansiedad es apoyo. ¿Sí? Apoyo, a mí por ejemplo no me sirve respirar, no me sirve, hace ya tiempo, gracias a Dios que no me da un ataque de ansiedad, pero por ejemplo en esos momentos no me sirve respirar, no me sirve o sea, en ese momento ya como sí sirve, pero ya en ese momento a mí lo que me sirve es hablar de lo que sea, ¿sí? O sea, oye, la película, ¿viste tal? O sea, y empezar a hablar. Entonces es importante. Eric, tienes una paciente con trastorno de ansiedad generalizada y sufre mucho, su familia minimiza su situación. Eso es importante. O sea, la familia es el apoyo principal y cuando no te entienden y cuando dicen, es que si todo está en su cabeza, ¿por qué no lo puede controlar? Entonces tú te sientes culpable contigo mismo y entonces te autoculpas. Y al autoculparte te sientes más frustrada. Entonces es súper importante por eso que sepan estos puntos y que la familia y los amigos validen estas cosas y que sepan que si ellos no se sienten igual, no significa que eso está bien o está mal. Simplemente se sienten diferente y que no está mal, ¿sí? O no es inexistente, al contrario. O sea, digo, por ejemplo, a lo mejor no todo el mundo
voy a inventar. No todo el mundo ha visto un canguro, pero eso no significa que no exista el canguro, ¿ok? Entonces, no todo el mundo ha sentido ansiedad, pero eso no significa que no sea real. Ahora, no te están abriendo de planes, ni te están borrando de sus planes, ni tienen algo en contra tuyo. O sea, es muy difícil hacer planes cuando tienes ansiedad. Es muy difícil hablar por teléfono cuando tienes ansiedad. Es muy difícil interactuar, ¿saben? Entonces no significa que no te quieran ver las personas cuando están en este estado. Significa que puede que tengan muchísimas ganas, pero no saben cómo hacerlo y la situación no se los permite, ¿sí? Porque tienen miedo, están cansados, están abrumados con toda esta situación y pues, ¿cómo la explicas, no? O sea, entonces te encierras en ti mismo, te encierras en tu casa, en tu cuarto, en lo que sea, ¿ok? O sea, si conoces a alguien con ansiedad, tienes que ser paciente. La ansiedad no solamente se ve como ataques de pánico, como les decía hace rato. El ataque de pánico ya es cuando la ansiedad ya dijo, ya no puedo más, ¡pum! Ahí te va la bomba, ¿sí? Pero la ansiedad es constante. Entonces, a veces se presenta en forma de enojo, en forma de frustración, en forma de estar nefasteado. Entonces, cuando veo a una persona que todo el tiempo está de malas o está como grinch o está como, es que no me gusta, no quiero y odia las cosas exteriores, es porque está lidiando con cosas en su interior que no le gustan en su interior, no son de afuera. Entonces, gente esencial me dice, los ansiosos a veces percibimos que no hay empatía, pero los demás se ven sobrepasados y no saben qué hacer. Y la primera reacción es de desesperación. Exactamente. Entonces, es importante que haya un balance entre estos puntos que les estoy diciendo y entre una persona que sufre de ansiedad, ¿ok? Para que, obviamente, nosotros no rechacemos a las personas que tienen ansiedad y nosotros como personas ansiosas no juzguemos tan rápido a las personas que no saben cómo reaccionar cuando nosotros estamos así. Entonces, incluso muchas veces cuando las personas se sienten bien, ¿sí? Cuando están en un mood más tranquilo, siempre hay algo, cuando no está tratada la ansiedad, siempre hay algo atrás que te está diciendo algo va a salir mal, algo va a salir mal, algo va a salir mal. Entonces, la alegría y la felicidad, la tranquilidad, son súper pasajeras y momentáneas. No duran mucho tiempo, o no es como, solamente es en ese momento lo que estás viviendo tal cual. O sea, no es ni mañana, ni voy a acordarme de esto tan bonito en 3 días. No, se va, ¿ok? Cuando la persona está callada, cuando una persona que es ansiosa está callada, no significa que estén aburridos, que estén tristes, que no quieran hablar con ustedes. Solamente hay tantas cosas pasando en su cabeza en ese momento, ¿sí? En ese momento de ansiedad extrema, que es difícil de darle paso a lo de afuera y a lo de adentro al mismo tiempo. Entonces es difícil lidiar con las personas que están ahí contigo, por mucho que quieras socializar o por mucho que quieras estar en su plática, y a la vez estar tratando de calmar tu mente o tu cabeza. Entonces es complicado, la verdad, complicado. Entonces, no significa que sean, puede ser que sean introvertidos en algunos casos, ¿sí? Pero puede ser que sean introvertidos porque les da muchísimo miedo hablar con la gente, porque cuando tienes ansiedad piensas de más las cosas, y ahorita les voy a decir. ¿Cómo podemos, me dice Karime, cómo podemos ayudar a nuestros amigos en momentos de ansiedad? Preguntándoles qué podemos hacer por ellos. Si nosotros decimos respira, puede que a 2 les sirva y a 7 no. Si nosotros le decimos tranquilízate, se van a poner más frustrados. Entonces, realmente decir qué te sirve, qué te ayuda, y hacer lo que ellos nos digan, ¿sí? Hacer lo que la persona sepa que le ayuda. Entonces, por ejemplo, algo básico que sí es físico, necesitan tomar agua, porque la deshidratación es muy negativa para la ansiedad, porque estamos sobrereactuando, entonces siempre tenemos sed, ¿no? O necesitamos estar tomando agua. Entonces, eso es algo físico, por ejemplo, pero algo más útil es preguntarle qué te sirve, qué quieres hacer, y a lo mejor te dicen dame 5 minutos y déjame hacer mis ejercicios de respiración, o a lo mejor te dicen platícame de lo que sea, o llévame al cine, o lo que sea, ¿ok? Hola Muri.
las ideas irracionales las ideas irracionales que te hacen enfocarte a las suposiciones negativas. Exacto. Entonces, todo esto, las ideas irracionales son las que no puedes controlar y entonces se te va de las manos. Otro punto. No te tomes personal cuando la persona que tiene ansiedad expresa enojo o frustración. No es contra ti. Yo sé que es muy difícil cuando estás con alguien y que te tira algo, ¿sí? No tomártelo personal. Porque obviamente todos reaccionamos como que, ¿qué le pasa? Le estoy tratando de ayudar y se pone así. No es contra ti, es contra... o sea, los que peor se sienten son ellos. Entonces no es contra ti, es contra la situación que no puede controlar. Es contra las cosas que se le están saliendo de las manos, ¿ok? Entonces no se lo tomen personal. La ansiedad no siempre tiene explicación. A veces ni siquiera las mismas personas que tenemos ansiedad sabemos que no lo detonó hasta que entramos a tratamiento y podemos saber qué son las cosas que nos lo detonan, evitarlas y entonces, ¿no? O sea, saber que ya lo tenemos controlado. La ansiedad, se sienten, todas las personas que tenemos ansiedad, por ejemplo, cuando alguien cancela los planes, cuando alguien no quiere ver a alguien, los que más nos sentimos culpables somos nosotros mismos, ¿sí? Porque no podemos controlarlo, no podemos controlar el comportamiento irracional, las cosas hirientes que a lo mejor algunas personas pueden llegar a decir en momentos de ansiedad. No son, como les digo, no son pensadas en ese momento, son contra la situación. Y entonces nos sentimos culpables que nuestra ansiedad pueda llegar a lastimar a nuestros seres queridos, porque en ese momento no sabemos cómo expresarnos con nosotros mismos y menos con las personas que están alrededor. Entonces, eso afecta a las personas con ansiedad. También, aunque parezcan solitarios y aislados, como les decía, a lo mejor hay personas que tienen fobia social y entonces se ponen muy mal. Aunque se sientan solitarios, no se den por vencidos con ellos y los planes. Invítenlos. Necesitan saber que les importa, que los quieren ver, que los siguen invitando. Significa, no pierden nada y significa mucho para las personas con este tipo de ansiedad que los sigan tomando en cuenta, porque eso los hace sentir bien. La ansiedad nos hace extraanalizar todo. Entonces, el overthinking es impresionante. Entonces, todo. Imagínense estar ustedes, antes de salir, estar pensando, ¿qué tal si llueve? ¿Qué tal si neva? ¿Qué tal si hay un incendio? ¿Qué tal si hay muchísimo viento? ¿Qué tal si hace tanto calor que me voy a deshidratar? ¿Qué tal que me da hambre en 10 minutos? ¿Qué tal? Imagínense que ustedes estén así. Digo, no, a lo mejor no es tan extremo, pero imagínense que ustedes estén así todo el tiempo. Y así, o sea, así es la ansiedad. O sea, entonces es como, pensamos demasiado para, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Será esto lo correcto? ¿Estaré haciendo bien? Nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Pero somos muy buenos, por ejemplo, para la logística y para la organización. Porque revisamos las cosas 700 veces, ¿sí? Entonces, siempre tenemos, y para solución de problemas, porque siempre sabemos la respuesta, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos algo bajo control, entonces siempre estamos viendo cómo solucionar las cosas, siempre tenemos respuestas, siempre estamos siempre estamos alertas, siempre estamos viendo qué podemos hacer mejor, siempre estamos viendo qué podemos mejorar. Entonces, sí sirve también, o sea, hay que ver también las cosas positivas. Dicen aquí, los ansiosos somos muy buenos para usar muchas máscaras, en ocasiones la gente ni se imagina. Exacto, entonces a eso voy en uno de los siguientes puntos. Las personas con ansiedad no quieren que tú arregles sus problemas, no están buscando que tú los arregles, ni mucho menos. En lugar de eso, hay que quererlos, hay que apapacharlos, hay que realmente, o sea, nadie es perfecto, nadie. Y al final de eso es lo que nos hace ricos y nos hace diferentes y nos hace únicos y especiales. Entonces, todos tenemos nuestros pros y nuestros contras. La ansiedad, ahora sí, la ansiedad no siempre es obvia. Pocas veces lo es, en realidad. Y la mayoría del tiempo no vas a saber que la persona tiene ansiedad hasta que te lo diga. Y como me dicen aquí, hay veces que digo que tengo ansiedad y no me creen, ¿sí? O sea, porque todo esto, volvemos a lo mismo, todos estos padecimientos son invisibles. No estás ansiosa y te sale un grano.
o se te hincha un ojo, o se te cae un diente. O sea, estás ansiosa adentro. Y entonces la gente te puede ver muy bien, muy arreglada, muy feliz, muy contenta, haciendo, trabajando, yendo y lo que sea. Pero en realidad por dentro estás, o sea, a punto de explotar, ¿sabes? Entonces, hasta que no te dicen, ¿sabes qué? Es que estoy muy ansiosa, entonces puedes creerle a la persona. O incluso a veces dices, ay, no, no te creo, ¿sabes? Entonces, eso es otro punto. Si ves que están incómodos haciendo algo, ¿sí? No lo forces. No lo forces y simplemente realmente a lo mejor solamente están haciendo las cosas por quedar bien contigo y con los demás, pero les va peor a las personas después con su ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejaron de ser ellos por darte gusto a ti o por darte gusto a las personas en una fiesta, en una reunión, en lo que sea. Entonces, si ves que se sienten incómodos con algo, no los forces. La interacción social, como les decía, es muy difícil, entonces no malinterpretes como flojera, como falta de amistad, como es que no me quiere, es que le hice, está enojado, se sintió, es una persona súper rara. Simplemente nadie sabe con qué estamos lidiando cada uno de ellos. Simplemente es saber, o sea, si tienes ansiedad, poder decirle a la gente que la tienes, que la gente lo entienda, ¿sí? Y entonces entienda por qué a veces no estás disponible, ¿no? Y es válido. A veces alguien no está disponible porque tiene migraña y a veces alguien no está disponible porque tiene ansiedad o porque tiene diarrea o porque se machucó un dedo. O sea, es lo mismo, ¿ok? Lo último que necesitan escuchar es supéralo o estás loco, no pasa nada. Es lo último, porque entonces se vuelve algo que para ti, entonces, que solo lo ves tú y entonces no es, como les decía, válido para las otras personas. Y entonces tú te sientes mal porque dices, entonces realmente estoy loco, o realmente estoy mal, o realmente lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces por favor, no digan, ni tampoco a una persona, no tiene nada que ver, pero a una persona que está llorando, nunca le digan, por favor, no llores. Cuando alguien llora, es porque tiene que llorar. Entonces, el decir no llores es decir, no puedo yo lidiar con tus sentimientos, con que tú estés llorando y para mí es inaceptable que llores porque a lo mejor me siento nervioso o lo que sea, o no los quieres ver llorar porque no los quieres ver sufrir, pero el llorar es un método de desahogo. Entonces, cuando vean a alguien llorando o en ansiedad o lo que sea, no les digan, no te preocupes, no llores, no nada, porque es algo necesario. Bueno, paréntesis. Seguirlos invitando a salir y a hacer cosas. Hay días, obviamente, o cuando ya superas estas etapas, obviamente eres una persona, todo el mundo somos personas que lidiamos con cosas y vamos a querer hacer cosas y no vamos a querer que nuestros amigos nos busquen y que nos sigan tratando de la misma manera, porque todo el mundo tenemos problemas y todo el mundo tratamos igual a la gente. Cuando digan que ya alcanzaron su límite y no pueden más, realmente creérselos, ¿sí? Respetarlos y dar tiempo y espacio. Cuando digan que no pueden hacer algo, ellos son los que se sienten más decepcionados. Entonces, ustedes realmente no se sientan mal porque ellos ya se sienten mal de por sí. A veces solo necesitan estar solos porque pues la ansiedad no te la puedes sacudir así como, ya, déjame, me la quito y se acabó. Entonces, y no todos los métodos, como les decía, les sirven a todos. Entonces, a lo mejor es mejor escucharlos, como le contestaba a Karime, es mejor escucharlos, saber en qué les puedes ayudar y no tratarlo como si fuera una ruptura o que los despidieron del trabajo o algo, porque son cosas muy diferentes. Cuando están hablando contigo, van a examinar cualquier palabra, punto, coma, contexto, tono, cómo se los dices, por qué se los dices, todo. Y probablemente se van a obsesionar con lo que te están diciendo y van a estar, y un día se van a acostar en la noche y van a pensar en esa plática que tuvieron contigo hace 2 años y van a decir, si le hubiera dicho sí en lugar de tal vez, a lo mejor ahorita estaríamos casados y a lo mejor, o sea, no, yo qué sé, ¿no? O sea, o a lo mejor ahorita tendría un superpuesto en Dubái. O sea, son cosas que se quedan porque piensan las cosas en extremo. Entonces, por eso les digo que las personas ansiosas son muy buenas organizando, haciendo, resolviendo. O sea, todo tiene muchas cosas positivas. La ansiedad causa que ellos mismos se paralicen y, como les decía, si tienen algo que les está causando ansiedad, les va a costar trabajo resolverlo porque se autosabotean.
Y por último, esto es súper importante, la gente que tiene ansiedad no es la ansiedad, ¿sí? Son individuos únicos y capaces, como todos, que solamente quieren ser amados incondicionalmente. Entonces, alguien puede tener ansiedad, alguien puede tener diabetes, alguien puede tener depresión, alguien puede tener cáncer, alguien puede tener gripa, ¿sí? Y todas estas son barreras que nos impiden hacer algo. Pero eso no significa que alguien es el griposo para siempre, o que alguien lo defina porque tenga diabetes, o que alguien lo defina porque tenga ansiedad, o que alguien lo defina. Claro que no. Todo esto son enfermedades, son trastornos que son tratables, curables y totalmente funcionales, ¿sí? Digo, hay veces que no te permiten hacer cosas, pero cuando ya los identificas, como les decía en el video pasado, cuando ya identificas algo, es muy importante, digo, o sea, cuando alguien, perdón, ya lo ubicó, es simplemente, hay una imagen que me gusta mucho que habla sobre cuando ves la ansiedad, te da miedo, pero cuando tocas la ansiedad y cuando te das la oportunidad de sentir su textura, sus esquinas, su olor, su color, o sea, realmente la llegas a conocer, entonces se vuelve un objeto más o una cosa más a la que ya estás acostumbrado. Es como si te ponen enfrente una piña y nunca has visto una piña. Ya que vas conociendo su forma, sus colores, todo, y la ves en el súper y dices, ah, eso es una piña, como cuando somos chiquitos. Entonces, entonces es súper importante agarrar, o sea, metafóricamente la ansiedad y saber cuándo me da, cuándo me siento así, por qué, cómo es que me siento, qué me ayuda, etcétera. Y eso, entonces ya cuando la veas venir, dices, y ahí viene, no voy a dejar que llegue y no voy a dejar que me tumbe. Xochitl, un psiquiatra será quien puede diagnosticar, un psiquiatra o un psicólogo. Hay diferentes pruebas, ¿sí? Diferentes test, diferentes metodologías de psiquiatras y psicólogos que te pueden aplicar para que te den un diagnóstico como tal y te digan si tienes trastorno generalizado de ansiedad o si tienes depresión con ansiedad o si tienes alguna de estas cosas. Pero sí, un psicólogo o un psiquiatra son los indicados para que te den este diagnóstico. Es muy importante, si sienten que algo está mal con ustedes en este tema, ir a buscar ayuda, no autodiagnosticarse, porque a lo mejor simplemente son muy nerviosos y ya, pero sí ir a buscar, o sea, si sienten que les pasa mucho este tipo de cosas, ir a que les digan si tienen esto o no tienen esto. Entonces eso es súper importante. Y por último, bueno, nada más les leo esta frase que a mí me gusta mucho. Bueno, o sea, no es que me guste mucho, pero resume realmente lo que es la ansiedad. Y la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. O sea, es nuestra cabeza yendo más rápido que lo que nosotros podemos vivir, o lo que nosotros podemos saber, o lo que nosotros podemos aprender, ¿sí? Entonces, eso quiere decir algo súper importante y algo súper positivo también. Que las personas con ansiedad son personas muy inteligentes, son personas muy capaces, que les gire el cerebro a lo mejor el doble o el triple que a una persona promedio. Entonces, si se fijaron en el video anterior, me gusta mucho decir las cosas positivas de todo este tipo de trastornos, porque realmente, o sea, ya de por sí, cuando estamos enfermos, ya sea física o mentalmente, es negativo para nosotros, pero hay que saber los pros que hay. Entonces los pros es que te adelantas a las cosas, que eres muy organizado, que te gira el cerebro más que a los demás, que tienes más retención de cosas, ¿sí? O sea, aunque tengas problemas con memoria, no, o sea, a largo plazo tienes muchísima retención, que eres buenísimo solucionando problemas, que tienes mucha capacidad, ¿sí? Y que siempre estás atento a todo. Entonces, es súper importante también ver los pros exacto, la creatividad. Eres muy creativo porque entonces encuentras formas de expresarte que no sean a lo mejor habladas, ¿sí? Entonces, por eso muchos artistas, cantantes, compositores, pintores, escultores, lo que sea del mundo artístico, son personas que tienen ansiedad. Porque, ¿qué es lo que hacen? Crean.
crean dentro de esta frustración que tienen, lo plasman en diseño de modas, de arte, de lo que ustedes quieran. Entonces, realmente esto es lo positivo de alguien con ansiedad. O sea, ustedes están acostumbrados, o estamos nosotros acostumbrados a siempre ver en la parte de diagnósticos y de trastornos o de enfermedades la parte negativa, pero hay partes positivas y hay partes que nos definen y hay partes que nosotros podemos dejar la ansiedad a un lado, pero lo valiente, lo creativo, lo organizado, lo buen amigo, lo solucionador de problemas, eso ya no se nos quita. Y eso es algo positivo que siempre va a estar con nosotros y nos va a definir como persona. Y eso fue gracias a este trastorno que se puede quitar, pero que nos trajo estas cosas benéficas para nuestra vida. Entonces, este video va a estar aquí 24 horas. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier lo que sea que tengan, mándenmelo por mensaje. Y voy a tratar de estar haciendo videos los domingos o martes o lunes, no sé qué días se vaya acomodando mejor. Y voy a irlos partiendo de 10 minutos en 10 minutos para subirlos a Instagram TV y que los puedan ver todo el tiempo, ¿sale? Si tienen temas específicos que quieran escuchar o que quieran que aborde, me escriben también por mensaje. Y espero que les sirva este video a las personas que viven con personas con ansiedad o a las personas que tienen ansiedad o que tuvieron, para que vean su trastorno como algo positivo. Y entonces, y pues ya, de mi parte sería todo. Espero que les haya servido y que les sirva. Y siempre tienen aquí una persona que los puede escuchar, que les puede pues que les puede echar la mano. Como les dije la vez pasada, no soy terapeuta, no les voy a dar una consulta, no les voy a ayudar en momentos de crisis, pero puedo escuchar, puedo empatizar y puedo darles información sobre las cosas, ya sean a familiares o a personas que sufran de diferentes trastornos, para que puedan pues empoderarse con su historia y saber cómo platicársela al mundo, saber que no están solos y saber cómo conectar con la gente y que la gente sepa conectar con ustedes, ¿sale? Entonces cualquier cosa me mandan un mensaje y estamos en contacto y los veo en el próximo live, ¿sale? Muchísimas gracias.